¿Alguna vez has mirado un camión pesado y te has preguntado qué historias podría contar? No solo las millas, sino la historia de su existencia. Hoy hablamos de un sueño, nacido en la época más oscura del siglo XX, que se convirtió en la columna vertebral de América. Esta es la historia de Freightliner, la historia de la resiliencia, la visión y el poder de creer en algo cuando todo dice que estás equivocado. Imagina 1929 en la bolsa se derrumba. El mundo entra en la Gran Depresión. En medio de este paisaje en Portland, un hombre llamado Leland James mira a su alrededor, ve un país herido, pero también su potencial. Ve las distancias que necesitan ser conectadas y ve un problema: los camiones de la época, pesados y no eficientes. Desde su pequeña compañía Consolidated Freightways, tuvo una idea radical. ¿Y si pudiéramos construir un camión más ligero? Aquí viene la primera pregunta poderosa. ¿Qué estás dispuesto a construir cuando todo, absolutamente todo, parece estar en tu contra? Leland James no solo lo pensó, lo hizo. En 1939, con la sombra de la guerra en el horizonte, nació el primer Freightliner. El transportador de carga no era un camión cualquiera, era una declaración. Mientras otros usaban pesados marcos de acero, él apostó por el aluminio, aligeró el chasis, el radiador, la cabina. Cada kilo menos significaba más carga útil, pero el establishment se rió de Elan. El aluminio es débil, decían. La resistencia al cambio es la primera pared que todo visionario debe escalar. La historia ofreció un giro. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1941, el gobierno necesitaba aluminio para aviones. El material se racionó, la producción se detuvo. Otro sueño, aplazado. ¿Te ha pasado que justo cuando las cosas toman forma, el mundo cambia las reglas? La incertidumbre no es para abandonar, es para adaptarse. En Freightliner lo hizo. Se asoció para mantener viva la chispa y sobrevivió. Avancemos a 1947. A la guerra ha terminado. América está lista para renacer. Necesita camiones, a muchos camiones. Ocurre un momento decisivo. Leland James, con su empresa aún modesta, llama a la puerta de un gigante, L. White Motor Company. Imagina la escena. El soñador del oeste, frente a los ejecutivos del este inglés, presenta su camión de aluminio. Y ocurre lo inesperado. No se rieron, vieron lo que él veía, vieron el futuro. White no solo quiso distribuirlos, quiso una alianza. Fue un voto de confianza monumental. El momento en que el loco de Portland dejó de serlo, esa alianza es un recordatorio. Incluso los innovadores más brillantes necesitan aliados. Nadie construye un imperio solo. Los 50 y 60 fueron la adolescencia de Freightliner, crecimiento y personalidad. La marca dejó de ser solo eficiente y empezó a ser el camión del conductor. Introdujeron la cabina COE, con la cabina plana sobre el motor. ¿Por qué? Las leyes limitaban la longitud. En lugar de quejarse, innovaron. Acortaron el chasis, dieron al conductor más espacio, mejor visibilidad. Pusieron al ser humano en el centro del diseño. Un conductor más cómodo es más seguro y productivo. ¿Ves el patrón? No era solo ingeniería, era empatía, resolver problemas reales para personas reales. Luego, en 1974, llegó la independencia. Después de décadas con White, Freightliner dio el paso definitivo. Se convirtió en una empresa totalmente independiente. Era el hijo que sale de casa, llevándose las lecciones para escribir su propio destino. Un riesgo enorme, pero la consecuencia lógica de una identidad ya demasiado fuerte. A veces, para volar más alto, hay que cortar el último cable. La enseñanza es profunda. Freightliner no nació porque un gigante decidiera crear una nueva línea. Nació de la necesidad vista por un hombre en primera línea. Nació de la obsolescencia, concepto que Ryan Holiday explica. La innovación surge de identificar lo que es obsoleto y tener el coraje de deshacerse de ello. Leland James observó el camión pesado y lo declaró obsoleto, y luego, con tenacidad, lo reinventó. Simon Sinek diría que Freightliner supo su porqué. No vendían solo camiones. Creemos en un transporte más eficiente para construir un país más fuerte. Ese era su núcleo. Todo giraba en torno a ese porqué. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Llegamos a los 80, los 90, el nuevo milenio. Freightliner se convirtió en un titán global, parte de Daimler Truck, sin perder su ADN de innovación.
Introdujeron el Coronado, el Cascadia, cada modelo una respuesta a una nueva pregunta de su tiempo. Pero hay algo que conecta esta historia de máquinas con nuestra humanidad. Los ingenieros de Freightliner tienen una práctica al salir a la carretera. Subirse a la cabina con los conductores, sentir el vibrado del asiento, ver el cansancio, escuchar las historias. Esa conexión humana es el secreto, es lo que transforma un vehículo en una herramienta de vida, en un hogar sobre ruedas. Detrás de cada curva aerodinámica hay una conversación. Detrás de cada panel ergonómico hay una noche larga que alguien quiso hacer más llevadera. La enseñanza final, las marcas que perduran, no nacen en laboratorios pulcros, nacen de una tensión creativa en la fricción entre un problema real y la terquedad de un soñador, que se niega a aceptar que las cosas siempre se han hecho así. Nacen cuando alguien mira un paisaje de ruina y en lugar de ver límites, ve un lienzo en blanco. Por eso, cuando hoy veas un Freightliner, no veas solo un camión, ve el fantasma de la depresión superada. Ve la alianza improbable, ve las miles de manos que lo han guiado, ve la prueba de que una idea, cultivada con obstinación, puede volverse más fuerte que el acero. Y esto nos lleva de vuelta a ti. ¿Cuál es el camión de aluminio que necesitas construir en tu vida? ¿Qué idea estás posponiendo porque parece demasiado frágil para un mundo que valora lo pesado? ¿Qué problema ves que los demás se niegan a ver? La historia de Freightliner es un llamado a la acción, a confiar en tu visión, incluso cuando los primeros kilómetros sean solitarios, a buscar a tus aliados, esos que verán el potencial donde otros ven rareza, y a nunca dejar de innovar, poniendo siempre al ser humano en el centro. Tu viaje de creación, tu alma en evolución, merece la misma tenacidad. Si esta historia resonó contigo, te invito a continuar esta conversación. En mi perfil, Alma en Evolución, exploramos las historias y estrategias que nos ayudan a construir legados con significado, a dar forma a nuestras ideas hasta que sean tan sólidas como un gigante de la carretera. Sígueme allí. Juntos podemos descubrir qué tan lejos puede llegar tu visión. No dejes que tu idea se quede en el garaje. Construye su chasis, aligérala, búscale aliados y llévala a la carretera. El mundo necesita lo que estás destinado a transportar. Conduce hacia ese futuro.